Hola, bienvenidos a Tras la Historia. El día de hoy hablaremos sobre un periodo que marcó a México, el Porfiriato. Algunos consideran que fue malo para nuestro país, otros que fue una serie de eventos que beneficiaron a la economía de México, destacándose como una potencia nacional. Comenzaremos con el reportero Freddy Jaramillo, que nos contará un poco sobre quién fue Porfirio Díaz. Adelante. Buenos días, licenciada. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, mejor conocido como Porfirio Díaz, nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca. Fue un político y militar mexicano. Proclamó el Plan de Tuxtepec contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, por el que se desconocía el gobierno establecido por graves violaciones a la Constitución. Se pugnaba por la no reelección del presidente y de los gobernadores, así como por el respeto a la soberanía de los estados. A raíz de esto, se suscitó la batalla de Tecoac, donde derrotó a las fuerzas del presidente Lerdo de Tejada, dando por finalizada su presidencia. Con esto, Porfirio Díaz fue declarado por el Congreso presidente constitucional en el año 1877. Fue coherente con las ideas que había defendido e impulsó una nueva reforma a la Constitución en la que las elecciones presidenciales serían consecutivas. Tal y como lo acabamos de escuchar, Porfirio Díaz proclamó el Plan de Tuxtepec contra el presidente Lerdo de Tejada. Además, suscitó la batalla de Tecoac, donde pudo derrotar a las fuerzas de Lerdo de Tejada. Enseguida, nuestra compañera Ángela Jiménez nos continuará platicando sobre cómo fueron los primeros años del gobierno de Porfirio Díaz. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre los primeros años del gobierno de Díaz. Estos, más que nada, fueron años de ajustes y búsqueda de la paz. Él consiguió aliarse con más grupos y fortalecer así su poder mediante la conciliación. Por ejemplo, pactó con los caciques regionales y puso a sus hombres de confianza al mando del ejército. También trató de unificar a los liberales y reconciliar al gobierno con la Iglesia y los conservadores. El primer periodo presidencial de Díaz duró hasta 1880. El general Manuel González, quien le siguió en el cargo, era su amigo más cercano. Durante su gobierno continuó la reorganización del país, se construyeron vías férreas, se creó el Banco Nacional de México y además se reabrió el Colegio Militar. También se firmó el Tratado de Límites con Guatemala. Se estableció la primera fábrica de armas en el país y se fortalecieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Europa. Gracias, compañera Ángela. Y Porfirio Díaz, qué buena forma de conseguir la paz durante su gobierno. Continuamos con Brenda Cortés, que nos contará sobre lo que aconteció en el año de 1884 durante el Porfiriato. Adelante, compañera. En 1884, el general Díaz volvió a ocupar la presidencia. Las acciones que emprendió le permitieron fortalecer su poder y mantener la estabilidad. Contó con el apoyo de políticos, militares, inversionistas, terratenientes y de la clase media, quienes consideraban que debía permanecer en el gobierno para mantener el orden y el crecimiento económico. En los siguientes años, Díaz se religió 5 veces. Su gobierno se convirtió en una dictadura porque eliminó las libertades políticas, censuró a la prensa, reprimió las potestades sociales, impidió que se llevaran a cabo elecciones liberales e impulsó a los gobernadores de los estados. Además, las instituciones de justicia y de poder legislativo obedecían sus órdenes. Muchas gracias, compañera. Dicha dictadura ocasionó que se desataran revueltas armadas en su contra y que después culminaron con el estallido de la Revolución Mexicana. Cabe señalar que esta etapa duró 35 años, de 1876 a 1911. Para continuar, nuestra compañera Wendy nos contará sobre el aspecto económico durante el gobierno de Porfirio Díaz. En el área económica, Porfirio Díaz buscó atraer inversiones extranjeras, para lo cual ofreció a los empresarios las facilidades y ventajas para hacer negocios aquí en México: la minería, la electricidad, el petróleo, la construcción de ferrocarriles, la producción de hilado y tejido, las actividades bancarias y en general las comunicaciones.
que serían teléfonos, telégrafos y puertos, fueron las principales actividades económicas de la época, que atrajeron inversiones de empresarios de Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra. Gracias a las inversiones, tanto extranjeras como nacionales, se reactivó el comercio aquí en México. Se estimuló el crecimiento de las ciudades, se generó empleo y se impulsó la producción agrícola. Esto permitió que mejoraran las condiciones de vida de la clase media y de los profesionistas. Gracias, compañera Wendy. Así como escuchamos, en esa etapa México tuvo un crecimiento económico nunca visto, pero como poca gente tenía dinero para invertir, ese mismo desarrollo solo favoreció a algunos cuantos mexicanos y a los extranjeros. Continuamos contigo, compañera Brenda. Adelante. Los capitales foráneos, principalmente estadounidenses, cobraron la deuda externa, pero también se hicieron con el control del petróleo y la nueva red ferroviaria. Con sus inversiones, la desigualdad entre los muy ricos, que eran muy pocos, y los muy pobres, que eran muchos, abre una profunda brecha en la sociedad mexicana. El despojo de las tierras de los indígenas ocurrió durante este periodo. Fueron entregadas a los mexicanos que tenían más dinero, a los extranjeros, y así fue como los indígenas perdieron todas sus tierras. La mayor parte de los habitantes del campo tuvieron que ocuparse como peones en las haciendas. Muchas gracias, compañera Brenda. Por último, regresaremos con Ángela Jiménez y Wendy López, que nos contarán sobre algunas curiosidades sobre Porfirio Díaz. Gracias. A continuación nosotros les contaremos algunas de las curiosidades sobre Porfirio Díaz. La primera que tenemos es, de acuerdo con Paul Gardner, Porfirio Díaz fue el único comandante mexicano, además de Ignacio Zaragoza, que derrotó al ejército francés en la Carbonera y Oaxaca en 1866. El inventor estadounidense Thomas Alva Edison le regaló uno de sus primeros fonógrafos producidos. Fue el primer mandatario mexicano en reunirse con un presidente de Estados Unidos de Norteamérica, William Taft. Creó la Universidad Nacional y fomenta la educación del Palacio de las Bellas Artes. Díaz ordenó en 1877 poner la primera línea telefónica en el país. Se instaló en el castillo de Chapultepec y en el Palacio Nacional. Díaz decidió abandonar sus estudios de leyes en el Instituto de Ciencias y Artes encontrado en Oaxaca para luchar en defensa del Plan de Ayutla. Además, era un aficionado de los juegos como el billar, los naipes y el boliche. Vaya datos que han encontrado las compañeras Ángela Jiménez y Wendy López. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en Tras la Historia. Esperamos que te haya gustado. Nos vemos en la próxima.